Buenas tardes, bienvenidos al debate sobre la norma ISO 45001 del 2018 y el decreto 1072 del 2015 en materia de seguridad y salud del trabajo. Mi nombre es Andrés Gómez y hoy analizaremos los beneficios y retos evasivos de su incumplimiento en contextos laborales, particularmente en la construcción. Me acompañan dos expertos, por uno encontramos a Evelyn y por otro costado encontramos a Belki. La dinámica será primero la exposición de argumentos a favor y en contra de la ISO 45001 y luego el debate sobre el decreto 72 y finalmente una reflexión crítica conjunta. Hay unas reglas que es el tiempo. Cada participante tendrá un minuto para exponer, en este caso, argumentos a favor o en contra. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio con el participante Evelyn sobre sus argumentos a favor. Buenas tardes, muchas gracias. Yo quiero iniciar señalando que la ISO 45001 del 2018 es importante porque fortalece la protección de los trabajadores, asegura el cumplimiento normativo, impulsa la mejora continua y da ventajas competitivas a la empresa. Y un punto clave es la planificación integral de riesgos y oportunidades establecidas en la cláusula 6.1 de la norma antes mencionada. Esta norma nos dice que la gestión en seguridad en el trabajo no puede ser reactiva, sino proactiva y preventiva, es decir, se deben identificar esos peligros para ser valorados y establecer medidas preventivas para desarrollar actividades laborales seguras y evitar eventos como pasó en el video antes visto. Muchas gracias. Listo, muy bien, muchas gracias. Ahora cedo la palabra a Belki para que dé sus argumentos en contra. Muchas gracias. Yo me enfocaré en este aspecto fundamental, es la falta de liderazgo y el compromiso y la responsabilidad de la alta dirección. Para mí, la ISO 45001 del 2018 deja muy claro que la dirección debe asumir la responsabilidad y la seguridad y salud en el trabajo. Aquí lo vemos que no se identificaron los peligros ni se evaluaron estos riesgos, ni se establecieron barreras de control adecuado. Esa es la ausencia de la gestión y en las últimas permitió que ocurriera este tipo de accidentes. También vemos la falla en el rol de la alta dirección. La alta dirección tiene un papel muy fundamental en la prevención de lesiones, enfermedades laborales. Su deber no es delegar, sino liderar con ejemplo y rendir cuentas, cuando algo falta o cuando algo está fallando. En este caso, no hubo control desde arriba, lo cual se evidencia que los requisitos del ISO 45001 no se integraron en Bien, los procesos de muchas negociación. gracias, Belki. Qué pena interrumpirte, pero pues son las reglas de la dinámica. Te doy la palabra a Evelyn para que por favor exponga sus argumentos a favor. Continuando con otro aspecto importante a resaltar es el liderazgo de la alta dirección como eje central de la seguridad en el trabajo, de acuerdo con la cláusula 5.1 de la ISO 45001-2018. La norma es clara, la alta dirección debe asumir la responsabilidad total en la prevención de lesiones y en la integración de la seguridad dentro de la estrategia organizacional. Y lo que observamos aquí es un vacío de liderazgo que va mucho más allá de la falta de entidades en la SAF, ya que no dispusieron de los recursos necesarios, como lo es tema de dotación, elementos de protección personal, señalización, entre otras faltas que fueron o sirvieron para que el evento ocurriera. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Cedo nuevamente la palabra a Belki para que se ponga sus argumentos a favor. Gracias. Yo considero que hubo una misión gravísima, la cual es la ausencia de la señalización preventiva, avisos de advertencia de cierre adecuado de vía. Lo que se observa es en esta obra no solo pone en riesgo a los trabajadores, sino también a terceros, peatones, conductores y la comunidad en general. Estamos hablando de un peligro como caída dentro de la excavación, atropellamientos o incluso colisiones vehiculares. En este caso, vemos reflejado la ISO 45001 del 2018 en la cláusula 8.1 que dice pide implementar los controles operacionales eficaces, los cuales incluyen barreras físicas, señalización visible, iluminación nocturna y delimitación de zonas de trabajo. Muchas gracias. Muy bien, Belki, muchas gracias. Nuevamente, entonces, ahora invito para que participe nuevamente en análisis a favor. Te cedo la palabra, Evelyn.
Quiero destacar un aspecto clave que a menudo pasa desapercibido, que es el seguimiento, la medición y la evaluación del desempeño, contemplado en la cláusula 9.1 de la ISO en evaluación. Esta norma nos recuerda que medir no es solo llenar lista de chequeo o contar con accidentes. Se trata de demostrar con datos válidos si la gestión de seguridad funciona realmente en campo, y en la excavación analizada claramente esto no ocurrió. Nos recuerda que el valor no está en simular control con papeles, sino en medir con rigor, analizar datos válidos, comparados con criterios claros y usados para mejorar. Es decir, no solo es cumplir con normatividad y tener en documentos todo actualizado, sino valorar esos riesgos en las zonas de trabajo y también tener a consideración temas de incidentes y accidentes para mejorar los índices. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Cedo nuevamente la palabra a Belkin para que continúe con sus análisis en Gracias. contra. Aquí falló lo más básico, que es la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, que es la identificación de riesgos y peligros, la actividad que realizaba el trabajador. Vuelvo y recalco, la ISO 45001 establece que las organizaciones deben identificar, evaluar y formar de una forma proactiva los peligros para luego minimizarlos. Y en este caso se identificó que fue completamente omitida esta normatividad, lo que ocasionó pues ese tipo de accidente. También vemos los procesos de identificación continua. La norma establece implementar y mantener procesos de identificación continua, actividades rutinarias, no rutinarias, acceso a lugares de trabajo, factor humano y de comportamiento. Nada de eso se reflejó dentro de la obra. También vemos las fallas críticas, trabajos en alturas y medidas preventivas adecuadas, equipos de protección personal incompletos, ausencia de un plan de rescate de emergencias, faltas de información eficaz del trabajador expuesto. En fin, no se consideran las condiciones climáticas, ambientales y en este caso fallaron con la norma ISO 45001. Muchas Gracias. gracias. Tiempo. Bueno, ahora cedo la palabra nuevamente a Evelyn para que continúe con sus análisis a favor. Ok, en este punto quiero resaltar un aspecto que considero clave para la prevención, que es la consulta y participación activa de los trabajadores, como lo exige la cláusula 5.4 de la ISO 45001. Esta norma nos recuerda que un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no es efectivo si se impone solo desde la dirección, sino que debe construirse con la voz y la experiencia de quienes están en campo, enfrentando los riesgos todos los días. El sistema de gestión debe implementar todos los niveles de la organización, desde el área administrativa al área operativa, pero también es importante crear canales de comunicación y espacios donde los trabajadores ayuden al área de seguridad a identificar y a prevenir esos riesgos que con el pasar del tiempo se pueden materializar en accidentes leves o incluso graves. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora escucharemos la intervención nuevamente de Belkin con sus argumentos en contra. Gracias. Bueno, acá hubo una omisión muy puntual, que es la falla estructural de la identificación de procesos y riesgos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En esto vemos que la actividad de excavación no está debidamente identificada en la matriz de riesgos, en el procedimiento de trabajos de alto riesgo ni en los controles operacionales. Por eso, pues, representa un incumplimiento al ISO 45001 y así de procesos sistemáticos continuos de identificación de riesgos. También vemos que los roles y las responsabilidades no se cumplieron a cabo, tampoco había definido roles. En este caso, pues en el tema del supervisor, en el tema de excavaciones, en este tipo de actividades de alto riesgo, la ausencia del supervisor designado es una falta crítica porque nadie asume de manera clara la autoridad de detener este trabajo ante un peligro como el que ocurrió. Muchas gracias. Muchas gracias. Cedo nuevamente la palabra a Evelyn para que dé su última intervención a favor. Para cerrar mi participación, quiero enfatizar un punto clave de la ISO, y es la mejora continua. La seguridad en el trabajo no puede ser un sistema estático ni reactivo, debe ser dinámico, aprender de los errores y transformarlo en acciones correctivas eficaces. En el caso de la excavación analizada, se evidenció precisamente lo contrario, una ausencia total de este principio de mejora.
ya que no se identificaron posibles incidentes o casi accidentes anteriores, no se tuvo en cuenta la participación de los trabajadores, no se identificaron las oportunidades de mejoras para implementar en el sistema. En conclusión, la cláusula 10 de la ISO 45001 nos recuerda que la seguridad no mejora sola, se construye con investigación, acciones correctivas, participación activa y memoria organizacional. Gracias. Muy bien. Y finalmente, para esta última intervención sobre estos argumentos, cedo la palabra a Belkin para que se argumente en contra. Gracias. Bueno, para este cierre de mi participación quiero resaltar un punto crítico, la falta de ejecución de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. La ISO 45001 del 2018 establece que los objetivos de salud en el trabajo deben estar alineados a la política de la organización, contemplando peligros, riesgos y oportunidades, siempre en la coherencia de la dirección estratégica. También vemos que los objetivos se quedan en el papel, no fueron ejecutados de acuerdo a la normatividad. Hubo un incumplimiento gravísimo, mayor exposición al riesgo laboral y los accidentes, no conformidades detectadas en la auditoría internas y externas y una pérdida de credibilidad frente a los trabajadores y ante entes reguladores en este caso. La falta de ejecución no es solo un problema de gestión, trae consecuencias legales y financieras. En una auditoría de certificación, la empresa puede perder su acreditación en la ISO 45001 y en este caso de accidente grave, las sanciones legales económicas serían inevitables, afectando no solo la operación, sino también la reputación de la corporación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, hasta este momento hemos escuchado los argumentos en torno a la ISO 45001. Ahora pasaremos a un segundo eje del debate, el decreto 1072 de 2015, que en Colombia establece la obligatoriedad de implementar y mantener el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. En este bloque, los participantes presentarán 5 situaciones críticas vinculadas al cumplimiento de este decreto. Comenzamos con la participación de Evelyn. Muchas gracias. Principalmente me voy a enfocar en 3 puntos más legales que operativos que pude identificar que faltaban. Es la política SST en la cláusula 5.2 literal A de la ISO y en el decreto 1072 en su artículo 22467, en la cláusula 10 del decreto de la ISO, ¿cierto? Y en el artículo 22468 del decreto 1072 habla del mejoramiento continuo. Por otra parte, la identificación de peligros mencionados en el artículo 22465, que fueron 3 aspectos no tenidos en cuenta. Política y mejoramiento continuo quizás fueron documentados, pero no actualizados ni aterrizados a los riesgos presentes en la obra. Y hablando de matriz legal, pues tampoco está actualizada ni tuvieron en cuenta riesgos como el mecánico, el tema de derrumbe, el tema de señalización, fueron omisiones en el video antes evaluado. Buenas, yo creería que pues en este punto, teniendo en cuenta de que lo estaban realizando y lo estaban ejecutando como tal los trabajadores, pues estaban cumpliendo con alguna normatividad legal aplicable y yo creo que si estaban realizando ese tipo de actividades es porque pues ya había como tal un encargado, un supervisor pues en este tipo de procedimientos y estaban basados a esta normatividad. Entonces, pues quizás no la estaban colocando pues en funcionamiento como dice al pie de la letra, pero de tenerlo sí lo tenían, pues porque estaban ejecutando una actividad que en realidad pues no se puede hacer sin un soporte legal pues para realizarlo. Muy bien, Belki. Como dices, quizás fue legalmente, ¿sí? Y está Sí. documentado, pero no actualizado ni aterrizado, porque si hubiera sido así y hubiéramos identificado los peligros antes mencionados, establecido la política y la continua mejora, que me permite crear condiciones saludables y seguras para los trabajadores, quizás se hubiera evitado incidentes y el evento fatal. Bueno, sí, tiene pues como tal
razón de acuerdo a la normatividad. También vemos, pues, en mi punto de vista y lo que analicé en el segundo 031, vemos que como tal el trabajador no contaba con una camisa manga larga, que es algo como principal para evitar ciertos tipos de quemaduras por ciertos contactos, ciertos químicos, radiaciones, pues a los rayos UV y también cortes o lesiones superficiales que estos se podían generar. Entonces vemos que en el decreto 1072, en el artículo 22465, pues no se dio a cabalidad este cumplimiento. Es lógico pues que como tal este trabajador pues no se le puede dar toda la responsabilidad, porque también nos vamos a ver basados a la norma donde dice en el artículo 22468 que la responsabilidad es del empleador. Entonces vemos que la norma es clara. Esta responsabilidad no solamente depende pues como tal del trabajador, que simplemente la palabra lo dice, es el que está haciendo el tema operativo, pero hay un líder y eso viene como jerárquicamente. Entonces acá en este artículo del decreto 1072 nos establece que la 22468, como le digo, reitera que es responsabilidad de todo empleador estar pendiente ante estos incumplimientos y generar los mínimos temas de incidentes y pues muertes en este caso, que pues no hubo, pero a este caso extremo pues sí Dos se puede minutos. evitar. Entonces, pues no sé, compañera, yo creo que si hubieron muchas fallas, también pues no todas, porque ciertas cosas se tenían que realizar, como bajar ese tipo de elementos manual, porque se requería. Y pues no sé qué más me pudiera usted aclarar respecto a Pues lo que me manifestó. el tema de la dotación está bien porque se debe velar por entregar 3 veces al año al colaborador de manera gratuita, ¿cierto? Para proteger de diferentes riesgos como biológicos, el tema del sol. Y también cabe mencionar que había un supervisor en obra, ¿sí? Posiblemente encargado en parte operativa, pero no cumplieron con un encargado en materia de seguridad en el trabajo, que también son personas especializadas en la materia y también quizás hubieran ayudado a esa identificación de peligros y evitar sucesos como lo ocurrido. Entramos ahora a la fase final de nuestro debate, dedicada a la reflexión crítica. Les planteamos la primera pregunta. ¿Por qué creen que estas fallas se siguen presentando en el contexto laborales reales? Doy la participación a Evelyn. Las fallas en la gestión de la seguridad siguen presentándose en contextos laborales reales debido a una combinación de factores culturales, organizacionales y operativos. En primer lugar, en sectores como la construcción prevalece la presión por los tiempos de entrega y la reducción de costos, lo que lleva a priorizar la productividad sobre la prevención, bajo la creencia errónea de que no pasará nada. Esta visión utilitarista alimenta la improvisación y justifica omitir controles básicos de seguridad. En segundo lugar, existe una normalización del riesgo. Cuando ciertas prácticas inseguras no generan accidentes inmediatos, se incorporan como parte de la rutina laboral, creando una peligrosa confianza que minimiza la importancia de aplicar medidas preventivas. Otro factor clave es la falta de capacitación técnica y práctica en riesgos críticos como excavaciones, trabajos en alturas o manejo de maquinaria pesada. Sin formación adecuada, los trabajadores carecen de herramientas para identificar peligros y protegerse. Además, muchos sistemas de gestión se quedan en el plano documental, sin trasladarse a una supervisión efectiva en campo. Esto genera una brecha entre lo que está escrito en los procedimientos y lo que realmente se aplica en la obra. En conjunto, estas fallas reflejan la ausencia de una verdadera cultura de prevención, donde la seguridad y salud ocupacional no se asuman como un simple requisito legal, sino como un valor organizacional indispensable para garantizar sostenibilidad, productividad y competitividad a lo largo del plazo. Gracias. Muchas gracias por la intervención, Evelyn. Pasamos ahora con la segunda pregunta de esta reflexión crítica. Y la pregunta es, ¿qué riesgos humanos, legales y organizacionales pueden derivarse de estas omisiones? Cedo la palabra a Belki. Gracias. Bueno, para mi punto de vista, los riesgos humanos, legales, organizacionales que se pueden derivar de estas omisiones son múltiples.
Vemos acá el plano humano, los trabajadores quedan expuestos a incidentes graves como atrapamientos totales o parciales, fracturas, amputaciones, asfixias e incluso hasta la muerte. Estos accidentes no solo afectan a la víctima directa, sino que también generan consecuencias psicológicas en los compañeros de trabajo, quienes pueden experimentar miedo, ansiedad, desmotivación y en las familias que enfrentan pérdidas emocionales y económicas. También vemos también aspectos legales. La omisión constituye un incumplimiento normativo en seguridad y salud en el trabajo, lo que puede acarrear sanciones económicas, investigaciones por negligencia, demandas civiles o penales e incluso la suspensión de cierre de la obra. Estas consecuencias jurídicas evidencian la responsabilidad de la organización y la obligación de garantizar condiciones seguras en el trabajo. También vemos en el nivel organizacional los efectos que traducen retrasos en la ejecución de los proyectos, el incremento de costos, por dichas multas, incapacidades, indemnizaciones, deterioros de imágenes corporativas, pérdidas de confianza al cliente y ante contratistas también, así como desmotivación, disminución moral de los trabajadores. Todo esto a lo largo del plazo pues impacta directamente a la productividad y la sostenibilidad de la empresa pues en el tema del mercado. En total, pues las omisiones de la seguridad laboral son múltiples y en este caso fallos administrativos representan un riesgo que compromete simultáneamente la integridad humana, el incumplimiento legal y la estabilidad de la organización. Muchas gracias. Gracias a ambos por sus valiosos aportes. Para cerrar este bloque de reflexión crítica, quiero plantear la siguiente pregunta final. ¿Qué acciones estratégicas propondrían, perdón, para evitar que esta situación se repita? Invito a los participantes a responder en conjunto esta pregunta. Cedo la palabra a Evelyn. Desde mi perspectiva, la clave está en una planificación preventiva sólida. Antes de iniciar una excavación, debe realizarse un análisis exhaustivo de los riesgos, identificando peligros como derrumbes, atrapamientos o caídas. Esto permitirá definir medidas de control como la instalación de entibados, la formación de taludes, la señalización visible y la delimitación de áreas restringidas. Además, considero esencial implementar controles de ingeniería estrictos, como cajas de protección o apuntalamientos, evitando que los trabajadores ingresen a zonas que no cuenten con las condiciones mínimas de seguridad. Muchas gracias. Bueno, coincido también plenamente y agradezco por la participación continua y obligatoria. Debe ser un eje fundamental. Las supervisiones, los operativos encargados de la seguridad necesitan formación práctica y teórica, específica sobre las excavaciones, protocolos de emergencia y uso de elementos de protección personal igualmente. Resalto la importancia de una supervisión activa con autoridad, donde los responsables de seguridad tengan la facultad de detener actividades inseguras en el campo. Finalmente, es indispensable consolidar una cultura organizacional de seguridad, en la que la alta dirección promueva la prevención como inversión y garantice pues recursos adecuados, empoderándose pues a los trabajadores para reportar o detener labores peligrosas sin temor a represalias. Pues ahí como para culminar, en conclusión, la combinación y la planificación preventiva de los controles técnicos de la capacitación continua. También vemos la supervisión y la efectividad de fortalecimiento de la cultura constituyente y la estrategia integral para reducir los riesgos de las excavaciones y transformar la seguridad en un principio transversal sostenible dentro de la organización. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecerles sinceramente la participación activa de ambos ponentes. Sus aportes han permitido analizar desde la perspectiva complementarias las falencias y oportunidades de mejora en entornos de seguridad y salud en el trabajo, particularmente en actividades de excavación. De este debate quedó claro que el cumplimiento de la normatividad, tanto ISO de 45001 de 2018 como el decreto 72 de 2015, no debe de entenderse solo como una exigencia documental, sino como una herramienta viva para proteger lo más valioso, la vida y la integridad de los trabajadores. En conclusión, la seguridad y la salud del trabajo no puede ser vista como un costo, sino como una intervención que fortalece la oportunidad y la reputación y la sostenibilidad de las organizaciones. El desafío está en transformar la prevención, un valor arraigado
a todos los niveles. Muchas gracias a todos los representantes por su atención y compromiso. Con esto terminamos esas ideas, cerramos nuestro debate con el firme propósito de seguir construyendo entornos laborales más seguros, saludables y responsables. Muchas gracias.